Hola a todos y bienvenidos a este maravilloso webinar. Soy Arno Marcellasi. Soy de Francia, pero muy internacional. Soy responsable de recolección de fondos internacionales en Chaplin, York. Bienvenidos a este webinar eh, que hablará de captación de fondos o recaudación de fondos en América Latina. Veamos cuáles son los retos y las oportunidades. Una cosa que quería decirles antes de olvidarme es que tenemos intérpretes en este webinar. Tenemos interpretación al español y al portugués, así que si quieren escuchar la interpretación tienen que ir abajo de la pantalla. En la parte inferior de la pantalla ven tres puntitos, dice más, ahí hacen clic y les aparecerá la posibilidad de elegir interpretación. Y ahí tienen que elegir español o portugués. Bueno, como ya dije, este webinario es específicamente para Latinoamérica, ONGs, museos, educación, medio ambiente, organizaciones humanitarias y otras. En Chaplin, York, tenemos tres grandes clientes en Brasil. Uno de ellos está aquí hoy, en San Cabral, que es uno de los líderes, una de las escuelas líderes, escuelas de negocios líderes en Brasil. También trabajamos con una organización que incide por la democracia y también un hospital infantil en Salvador de Bahía. Les quiero hablar de Chaplin York antes de empezar. Se trata de un grupo global especializado en eh, infraestructura filantrópica internacional, o sea, asesoramiento y participación de donantes, ayuda a las organizaciones sin fines de lucro a recaudar fondos de donantes de todo el mundo. Yo mismo lidero un grupo de 45 expertos en recaudación de fondos en todo el mundo. 15 de ellos están en Estados Unidos y uno de ellos está con nosotros hoy. De hecho, dos en realidad, porque Karina se ha sumado a nuestro grupo de expertos hace poco. Tenemos oficinas y expertos en todas las Américas, Europa, Asia. Chapo y York apoya a organizaciones en el extranjero o fundaciones de recaudación de fondos en el extranjero y construye relaciones duraderas con donantes internacionales. Esta sesión contará con tres ponentes destacados que compartirán su experiencia de primera mano y ofrecerán consejos estratégicos para ayudar a que sus organizaciones aumenten su potencial de captación de fondos. El primero de ellos es Hernán Pablo Nadal, cofundador de la agencia Guaraní en Buenos Aires y presidente de AEDROS, Asociación de Ejecutivos en Desarrollo para Organizaciones Sociales. Discúlpeme por mi español. Nadia Rampi, directora ejecutiva de Desarrollo de Alianzas en la Fundación Dom Cabral. En conversación con Stuart Krantz, asesor senior de recaudación de fondos en Estados Unidos de Chaplin York. Nadia hablará sobre cómo la FDC, una de las principales escuelas de negocios de Brasil, está lanzando su primera gran campaña internacional de recaudación de fondos. Estamos muy contentos porque Isotón Karin Isotón se ha sumado, digamos, a nuestro grupo de expertos y yo moderaré este webinar. Soy director de recaudación de fondos internacionales de Chaplin York. Cada ponente hablará durante 5 minutos. Luego se pueden hacer preguntas por el chat y trasladaremos las preguntas a los ponentes. Se hablará en inglés, pero tienen la posibilidad de gozar de traducción, de interpretación. Vayan a los tres puntos que están en la parte inferior derecha de la pantalla y ahí eligen interpretación. Les pediré a cada uno de nuestros ponentes que se presente brevemente y luego empezaremos el webinar. Hernán, por favor. Sí, muchas gracias. Soy Hernán Nadal. Estoy basado en Argentina. Tengo una agencia que se llama Guarani y nosotros trabajamos sobre todo con ONGs o organizaciones sin ánimos de lucro en Europa, en América Latina, pero también tenemos clientes en India, Estados Unidos, etcétera, pero sobre todo en Europa. Son clientes europeos y organizaciones globales. Y también soy presidente de AEDROS, que es una asociación de recaudación de fondos nacida en Argentina,
con profesionales de diferentes países de América Latina. He estado en este sector durante 25 años aproximadamente. Y también fui miembro de Greenpeace durante muchísimo tiempo, liderando campañas globales y financiando algunas de las oficinas de Greenpeace en América Latina también. O sea que tengo una larga trayectoria como activista también, más allá de mis actividades de captación de fondos. ¿Quieren que siga ahora o simplemente cada cual se presenta? Bueno, cada cual se presenta y luego te daré la palabra. Bien, entonces, Nadia, por favor, si te presentas brevemente. Sí, muchas gracias, Arnaud. Soy Nadia Rampi. Es un placer recibir esta invitación. Soy directora en la Fundación Dom Cabral en Brasil. Es una escuela localizada en el estado de Minas Gerais. Tenemos 3 campus en Brasil, uno en Belo Horizonte, el segundo en Nova Lima. Nuestro principal campus está en Nova Lima justamente, y el tercero en Sao Paulo, que es nuestro principal mercado en Brasil. Para darles una idea del tamaño de la Fundación Dom Cabral, nosotros el año pasado formamos a 12.000 personas, 6.000 líderes de empresas sociales en Brasil, y dentro de nuestra comunidad de exalumnos tenemos a 30.000 miembros. Somos una de las principales escuelas de negocios en todo el mundo y también lidero una campaña de recaudación de fondos que es la primera vez que se hace esto, así que ya les hablaré más de esta campaña que estamos desarrollando por primera vez. Muchas gracias, Stuart. Hola, soy Stuart Krantz. Soy asesor senior en Chapel York y me han pedido que charle aquí. Bueno, tuve una conversación con Nadia que se acaba de presentar, sobre todo porque he estado trabajando con Nadia desde hace ya cierto tiempo en algunas campañas de recaudación de fondos. Y hemos desarrollado algunas acciones muy interesantes o pasos, digamos, que se han de seguir y que podrían ayudarles a todos ustedes. Así que ya hablaremos de eso. Muchísimas gracias, Stuart. Karina. Hola a todos, soy Karina Isotón. Yo soy del sur de Brasil, pero he estado viviendo en Estados Unidos ya desde hace 9 años y básicamente trabajo con ambos países, ayudo a las organizaciones en número de lucro brasileñas, sobre todo a las pequeñas y medianas. Y también en Estados Unidos hacía lo mismo cuando vivía en Nueva York. Ahora vivo en Carolina del Sur, donde tenemos un capítulo, así lo llamamos aquí, para ayudar a pequeñas empresas y organizaciones eh, sin ánimo de lucro. Muchísimas gracias, Karina. Bien, ahora empezaremos el webinario con Hernán, que es cofundador de la Agencia Guaraní en Buenos Aires y nos está hablando desde Buenos Aires. Es presidente de AEDROS. No voy a decirlo otra vez en español que es Aedros, ¿eh? Tienes la palabra, Adrián. Hernán, muchísimas gracias. Este año he estado en todos los congresos latinoamericanos de recaudación de fondos. Primero en un congreso en Brasil organizado por nuestra organización hermana en Brasil, ABCR. Luego fui al Congreso de Recaudación de Fondos en México y luego nuestro propio Congreso en Argentina, donde vimos tendencias similares, francamente, en todos los debates mantenidos en todos estos países. Y lo mismo es lo que vemos cuando trabajamos con organizaciones latinoamericanas, cuando charlamos con colegas. En primer lugar, bueno, de lo que se está hablando en Europa y en los congresos de recaudación internacional, el tema de la policrisis. En nuestra región la policrisis azota realmente muy duro, no solo por el impacto de las guerras en otras regiones, sino también en lo que se refiere al colapso medioambiental, el retroceso de las democracias en toda la región, el aumento del discurso de odio, sobre todo en las redes sociales, y la distracción del periodismo tradicional. Eso también es un reto para las ONGs
para explicar lo que están haciendo. Vemos un gran aumento de la desigualdad. Para nosotros es la tormenta perfecta. Y esto se añade a los problemas estructurales que tenemos en América Latina, como la pobreza, el acceso al agua, la atención sanitaria, la vivienda. Hay varios tipos de organizaciones que dependían mucho de la cooperación internacional en la región y han visto que su acceso al financiamiento se ha restringido y al mismo tiempo enfrentan retos crecientes, por ejemplo, los que acabo de mencionar. Así que para ellos es necesario gastar más, pero reciben menos. Y muchos de ellos se enfocaban solo en una o dos fuentes de financiación. Uno era la financiación internacional y el otro, el financiamiento nacional por parte de los gobiernos, pero hay varios gobiernos en la región que también han reducido su apoyo a las ONGs, o sea que están en un proceso de cambiar su fuente de financiamiento. Y en definitiva, se los impulsa a diversificar las fuentes de financiamiento, cosa que todos sabemos, pero cuando recibes dinero de una sola fuente es difícil cuando todo para y cambiar. Es un proceso que empezó con la pandemia y ahora con todos los otros elementos de esta situación se han visto obligados a cambiar y a entrar en la era digital porque en general no prestaban atención realmente a las inversiones digitales. Esa es la situación, pero hay un problema adicional que yo veo no solo en la región, sino a nivel mundial, que no es la policrisis, sino la manera como las ONGs responden a la policrisis. La manera más común de responder es la parálisis, están asustados, no saben qué hacer, así que se quedan callados. Y en lugar de tratar de lanzar acciones, no, se callan la boca, se quejan o lloran debido a la situación. Este silencio de la sociedad civil es muy peligroso, no solo para la supervivencia de las ONGs, sino más importante aún para resolver los problemas con los que nos topamos. Así que en lo que se refiere a la manera de sobrevivir de estas organizaciones, pues bien necesitan cambiar el discurso. Tienen que adoptar otro tipo de discursos y hablar de historias de esperanza, de dignidad, de acción colectiva, pero necesitamos dejar de repetir los mismos procedimientos, las mismas historias. Tenemos que hablar de cómo resisten las mujeres frente a los procesos que estamos viviendo, cómo está haciendo el personal, porque, bueno, se dice que los jóvenes no hacen nada, que solo miran TikTok. Esa no es la realidad. Así que esto es algo que tenemos que cambiar desde el principio del desarrollo de las campañas de las ONGs y también en relación con las campañas de comunicación y de captación de fondos. Tenemos que centrarnos en compartir los sueños que tenemos y empezar a inspirar a la gente, ayudándola a entender cuál es el mundo que queremos. Tenemos que hacerles entender que hay otra realidad, en realidad que no solo es posible, sino que es necesaria y que son ellos quienes tienen que hacerla posible. Tenemos que empezar a hablar de nosotros como ONGs y tenemos que entender que las ONGs son una herramienta. Hay que entender que los que harán el cambio son los activistas, los donantes y otras oportunidades que tienen que ver con las donaciones individuales. Eso es algo que la mayoría de las ONGs en la región no aprovechan. Hay algunos países en los que hay mucha más experiencia, por ejemplo, en Argentina, que siempre ha vivido crisis económicas. Ahí se ha desarrollado muy bien todos los canales digitales desde hace ya 3 décadas. Y las donaciones individuales o estrategias de donaciones individuales. Por supuesto que si se comparan las donaciones individuales de Argentina con respecto a otros países en Europa o a Estados Unidos, hay mucho
por crecer, pero también en países como México, Colombia, Brasil. Hay también una gran diferencia entre algunos países como México o Brasil, donde los gobiernos hacen más inversión que en otros países y también hay personas muy acaudaladas que donan más que en algunos países que en otros, pero la idea está creciendo, ¿no? Y algunas organizaciones se están volcando a ello. Además, hay otro elemento, es que nosotros no vemos la captación de fondos simplemente como un cajero automático, no solo es recaudar dinero, sino que la gente forma parte del cambio y donar dinero es solo una parte del cambio que pueden producir. Entonces, cuando trabajamos con nuestros clientes, y tratamos de hacerles pensar en las donaciones individuales y otro tipo de captación de fondos. No nos gusta hablar de generación de leads, ese tipo de cosas, generación de pistas, no. Para nosotros estas personas son, están como asociadas a la organización, son socias, son aliadas y hay que ver cómo involucrar a públicos para que trabajen con ellos, se involucren y resuelvan este tipo de problemas, donde la parte financiera es solo parte de la estrategia de compromiso. La otra tendencia tiene que ver con la inteligencia artificial. Cuando empezamos a trabajar con un cliente, bueno, en general no tiene una política de inteligencia artificial. Hay muchos, sobre todo las organizaciones globales, que te dicen, no, no podemos, no estamos autorizados a utilizar la inteligencia artificial, pero todos los voluntarios y los empleados la usan sin ningún control por parte de la organización, y eso es aún peor. O sea que hay un gran uso de la inteligencia artificial por parte de gente que trabaja en organizaciones sin fines de lucro, pero en la mayoría de los casos no es el uso más eficiente ni el más seguro en lo que se refiere a la privacidad de los datos y la conformidad de la normativa del país, con respecto a la normativa del país. Y la última tendencia que quería mencionar, y luego pasamos a las preguntas, es el video. Todo pasa por video hoy en día, y ese es otro reto para las ONGs, porque producir videos es mucho más difícil, mucho más caro que simplemente producir texto de la manera usual, o como lo solían hacer las organizaciones sin fines de lucro a través de comunicados de prensa, etcétera, o publicándolo directamente en la red social. No, hay un cambio enorme también en la manera en que funcionan los algoritmos, o sea que tienen que ser mucho más relevantes y ahí hay una combinación interesante con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial se usa para crear videos y habrá redes con contenido meramente producido por inteligencia artificial y habrá muchas más personas que hablen, más portavoces que sean no humanos. Cada vez más las organizaciones tienen que empezar a trabajar de otra manera, porque si siguen haciendo lo mismo que antes serán totalmente irrelevantes y eso está sucediendo ya ahora. Muchísimas gracias, Hernán. No hablamos de política aquí, estamos hablando solo de recaudación de fondos, filantropía, recaudación de fondos a nivel internacional. Pero sabemos cuál es la historia en Argentina. El gobierno recorta los fondos con la motosierra y todo eso, ¿eh? Y yo me pregunto, puesto que hemos hablado con algunas organizaciones en Argentina, sobre todo de educación superior, y algunas son geniales, son instituciones maravillosas como la Universidad Austral y podrían ser internacionales y podrían, o sea, podrían ir al plano internacional y captar fondos a nivel internacional con excelentes proyectos, pero parece haber cierta timidez para ir afuera y ponerse en contacto con algunos donantes potenciales fuera de Argentina, no sé, a nivel internacional, Europa, Estados Unidos, Asia. ¿Por qué crees que hay esta timidez? Bueno, todo depende de qué tipo de instituciones estamos hablando. Por ejemplo, actualmente aún las universidades públicas, bueno, en Argentina las universidades públicas son gratis, uno puede ir sin pagar, pero nunca hicieron recaudación de fondos en el pasado. Esta es la primera vez que salen y que pergenian estrategias de captación de fondos. Empezaron con proyectos, por ejemplo, para ciencias o para edificios nuevos, ese tipo de cosas que son más fáciles de explicar, pero están apenas empezando.
En lo que se refiere a la captación de fondos para las universidades en Argentina, hay varias universidades privadas que, bueno, son sin fines de lucro, pero están en el sector privado, que han hecho un muy buen trabajo de captación de fondos, como la Universidad Católica en Córdoba, y hay muchas otras que tienen realmente conocimientos en la materia, pero están realmente en los albores del proceso, o sea, no tienen nada que ver con ninguna pequeña universidad europea. Hay un enorme desarrollo posible en esa área, como has dicho, y de hecho no solo en Argentina, las restricciones de fondos públicos hacen que tengan que ser muy innovadoras, no porque lo sean, la mayoría son muy conservadoras y muy tradicionales, pero lo tienen que hacer porque no hay más dinero. Por ejemplo, las universidades públicas, hay algunas que no pueden pagar la factura de electricidad. A ese nivel de problemas llegamos en Argentina. Pero lo que estoy diciendo va más allá de Argentina y las tendencias se repiten en toda la región y creo que hay varias oportunidades. Una es ese tipo de financiación, ese tipo de campañas. Otra es lo que sucede con las nuevas fuentes de financiamiento, como los países del Golfo o la cooperación china. La mayoría de las ONGs en Latinoamérica, incluso aquellas que están acostumbradas a la cooperación internacional, no saben, no conocen todo, no lo saben todo de este tipo de financiadores. No saben quiénes son los responsables de programas de esos países, así que hay mucho que aprender en la región. Porque claro, ellos están muy acostumbrados a ir a Estados Unidos o a Europa, que es lo más tradicional, pero no a estas nuevas formas o estas nuevas fuentes de financiación. Hay cierta experiencia con Canadá, porque Canadá ha hecho muchísimo en la región. O sea que creo que hay una gran oportunidad en términos de cooperación internacional en ese ámbito. Y también, por supuesto, enseñar a otros, a otras organizaciones, lo que han aprendido. Lo que tú mencionabas justamente, que hay grandes oportunidades, pero que no las han aprovechado. Por ejemplo, cuando las ONGs latinoamericanas quieren apuntar a los latinoamericanos en Estados Unidos, a gente latinoamericana en Estados Unidos, no son muy eficaces. Creen que quizás si eres argentino o brasileño y vives en Estados Unidos, entonces le darás o donarás a una organización de tu país y probablemente le den a otras organizaciones en Estados Unidos. O sea que desde mi punto de vista como agencia, yo tengo que explicar que ellos no compiten solo con las organizaciones de su propio país, sino en un mercado donde hay varias causas, porque hay otras causas, porque al donante no le importa a dónde se dirige la ayuda, salvo en algunos casos o algunas cuestiones políticas, pero en el resto no. Por ejemplo, si uno está en Estados Unidos y ves que con $10 puedes ayudar a 200 niños en Nigeria o a uno en Argentina, probablemente te dices, bueno, es mucho más eficaz ponerlo ahí en Nigeria. Entonces hay que entender esa mentalidad que tienen algunos donantes cuando uno se acerca a ellos para hacerles una propuesta. Muchísimas gracias, Hernán. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Hay una pregunta, pero es para todos ustedes, para todos los ponentes, así que la haré al final del webinario. Hay una persona, Cecilia Soler, que dice que está totalmente de acuerdo contigo, Hernán, en el sentido de que en momentos en tiempos de crisis, los que sobreviven son los que saben innovar y acelerar. Ya estoy de acuerdo con eso. Bueno, muchas gracias, Hernán. Ahora pasamos a Nadia Rampi y Stuart Krantz. Nadia, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Hemos estado trabajando contigo y tu excelente o extraordinario equipo desde hace más de un año en Dom Cabral. Yo estuve en Belo Horizonte, en Sao Paulo, y realmente disfruté muchísimo el trabajar contigo y sigo disfrutándolo. Stuart sigue trabajando contigo intensamente, por eso es que le he pedido esta pequeña entrevista contigo, que hagan una entrevista aquí en este webinar. Así que Nadia, eres la directora ejecutiva de desarrollo de cooperación en Dom Cabral y tienen ustedes la palabra. Muchas gracias, Arnaud. Es un placer estar aquí
para hablar con Nadia y compartir con Nadia y conmigo ustedes también maravillosas experiencias que hayan tenido recientemente. Yo creo que está muy bien que vengamos nosotros después de los comentarios de Hernán, porque creo que lo que Hernán eh, ha dicho y refleja es cuán crítico es si uno quiere expandir sus operaciones de recaudación de fondos, tanto internamente como a nivel global, pues bien, tener realmente un argumento contundente y una clara comprensión de por qué la filantropía y por qué la captación de fondos es tan importante para resolver problemas. Así que Nadia, me preguntaba si no podrías compartir con nosotros un poco por qué el FDC quería lanzar una campaña y el rol que crees que la filantropía y los donantes privados tendrán ahora y en el futuro. A ver si compartes con nosotros algunas ideas, las ideas que eh, conversas con tus colegas. Sí, gracias, Stuart. Yo querría empezar diciendo que, bueno, he estado en un seminario en Brasil y me enteré de que había un representante de Chapel y York ahí. Y entonces hablé con ella y una semana después ya estaba hablando con Arnold y con Stuart. Así que FDC me pidió que fuera líder de la campaña de captación de fondos y yo creo que hay un elemento muy interesante en lo que se refiere a la persona que lidera una campaña. Yo he estado trabajando en la Fundación Don Cabral desde hace más de 3 décadas, conozco la institución, conozco los principios, los valores y nos han invitado no solo a liderar esta campaña, sino también a reestructurar todo el área, todo el departamento de captación de fondos. Así que cuando decidí aceptar este reto, hablé con nuestro decano de que era muy importante tener una institución con experiencia internacional, porque los donantes están en todas partes. Tenemos donantes en Brasil, tenemos donantes en el resto del mundo, pero era muy importante formar al equipo para empezar la campaña, ¿no? Desde el principio. Entonces, con Stuart y Arnaud elaboramos un plan estratégico para nuestra campaña y ese plano estratégico consistía en ayudar a la Fundación Don Cabral a seguir siendo la escuela líder en Brasil y, por supuesto, tuvimos más de 24 socios de todo el mundo. La Fundación Don Cabral es una de las mejores escuelas de negocios según el ranking del Financial Times. Hemos liderado en Brasil, pero en el área de marketing, pero es necesario generar más conocimientos y tener más metodología. Entonces tenemos muchos desafíos en la escuela misma, pero también en la cultura de Brasil, porque no tenemos una cultura nacional. Entonces, hemos estado haciendo este trabajo, pero con dos retos. Uno de ellos era convencer a los líderes de la Fundación Don Cabral de que una campaña de recaudación de fondos era muy importante para nuestra escuela y otro desafío era estructurar la campaña para que desde el principio incluya el tema del financiamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la campaña? ¿Qué haremos con los recursos de la campaña? ¿Cómo definiremos las fases? O sea, no lanzar la campaña en la primera parte del trabajo. Decidimos hacer una campaña silenciosa, añadimos esa fase, pero lo que querría decir es que hemos tenido un gran éxito en conseguir estos resultados. Hemos eh, conseguido nuestros objetivos y superado en más de un 10%. Empezamos con Chapel York en 2023 y lanzamos nuestra campaña en la fase silenciosa en 2024. O sea que el 10% de 50 millones de dólares es una cifra muy importante para una institución como la nuestra en Brasil. O sea, ya logramos el 10%, no es que lo hayamos aumentado un 10% con respecto a nuestros objetivos. Tenemos una comunidad de
30.000 miembros, pero no es 30.000 o 3.000, no se entiende muy bien, pero no es la misma cultura que en Brasil. Y empezamos a cultivar estas relaciones con nuestra comunidad de exalumnos de otra manera, cambiando los resultados de la campaña, pensando qué hacer con el dinero y también volviendo al pasado. La Fundación Don Cabral tiene una historia de casi 50 años en Brasil. ¿Cuánto hemos hecho para las empresas, los líderes y las instituciones sociales civiles? Bueno, primero empezamos, bueno, haciendo lo que hicimos y luego pedimos el apoyo. Yo creo que esto fue muy importante. El apoyo de Chapel York y los expertos fue muy importante para que nosotros entendiésemos la mecánica. Entonces, por eso es que hemos tenido éxito, creo yo. Pero no podemos olvidar que tenemos una larga trayectoria, un largo camino que recorrer hasta el final de la campaña. Bien, esta es una excelente descripción, Nadia, de buena parte de nuestro otro trabajo. Algo que mencionó Hernán antes me hizo pensar en otra pregunta para ti, que es el tema de la filantropía transaccional frente a la filantropía emocional. Lo que quiero decir es que en el pasado FDC había hecho captación de fondos transaccionalmente, o sea, uno va y pide un donativo, una donación, pero puede ser un pequeño, una pequeña donación. Quizás algunas personas en este webinar tengan experiencia en captar fondos de manera transaccional, por ejemplo, una página en el sitio web o una campaña donde a fin de año se pide dinero. FDC, la Fundación Don Cabral, lo hizo y lo hace así. Pero una de las cosas que FDC quería hacer y nosotros ayudamos, les ayudamos a hacerlo, es pasar a una especie de enfoque basado en las relaciones, ¿no? Un enfoque de la captación de fondos basado en las relaciones y en la emotividad. Y ahí quizás se consiguen donativos más importantes porque a la persona, la persona se siente más involucrada y más comprometida. Y quiero que compartas la experiencia que has tenido este último año al hacer la transición hacia un enfoque más emocional, más emotivo. Bueno, la Fundación Don Cabral es la institución más antigua de las que están aquí probablemente y tenemos un sitio donde se hacen donaciones, los llamamos los donantes intermedios, más de 400.000 donantes medios, pero lo importante es que para conseguir importes más elevados teníamos que mostrar un caso donde mostráramos que la Fundación Don Cabral le había dado cosas a la sociedad. Entonces tenemos una relación con estos grandes donantes desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, tenemos un consejo internacional, la Fundación Don Cabral, con personas de todo el mundo, China, India, Estados Unidos, Europa. Y era muy importante que la Fundación Don Cabral mostrara que nuestro trabajo era relevante no solo para Brasil, sino para el mundo. Cuando hablamos de sostenibilidad, lo que hace la Fundación Don Cabral, las investigaciones no solo son eh, en Brasil, sino en todo el mundo. Y aquí en Brasil teníamos que mostrarles a todos los potenciales donantes que nuestra institución tiene una educación académica, pero también una educación social. Tenemos soluciones educativas para ONGs, para emprendedores o empresarios, gente que no podía pagar para su propia capacitación en nuestro país. Tenemos también una perspectiva muy diferente en Brasil a la hora de hablar de educación. Es muy difícil para la gente acceder a una educación de calidad. Así que la Fundación Don Cabral tiene un programa de becas han tenido un programa de becas durante más de 20 años y hemos puesto en empresas, gente que era alumnos nuestros y ahora están liderando instituciones importantes en Brasil. Así que cuando
acudimos a los donantes. Primero les mostramos cuáles son los beneficios de la escuela y tenemos que cultivar la relación con los donantes durante mucho tiempo. Es mejor que conozcan más nuestra institución y creo que justamente eso es un punto muy importante, cómo la institución es considerada, como se la percibe en su país. Me refiero a la conformidad, me refiero al reconocimiento del trabajo que la institución hace para la sociedad. Ese es un tema probablemente que merecería un seminario completo, ¿no? Sobre cómo se perciben interna y externamente. Nos quedan 1 o 2 minutos, así que Nadia, me pregunto si has aprendido algo este último año al trabajar estrechamente con Chapel York, algo que crees que es útil para las otras organizaciones sin fines de lucro que están en esta reunión. No con respecto al tamaño o a la historia de la Fundación Don Cabral, sino quizás estrategias o maneras específicas de empezar o expandir su recaudación de fondos. ¿Tienes algunas palabras finales que pudieran ser útiles para ellos en su intento de acrecentar sus esfuerzos de captación de fondos? Sí, creo que el plan estratégico de recaudación de fondos y la hoja de ruta depende del tamaño de la institución. Creo que nuestro plan, o a ver, el tamaño de la o corresponde al tamaño de la Fundación Don Cabral, pero una cosa que tuve en claro desde el principio, cuando empezamos a hablar contigo y con Arnaud, es que entendimos que no era una carrera corta, sino una maratón. La Fundación Don Cabral entiende la captación de fondos no como un proyecto, sino como un proceso. Si uno termina la campaña en 5 años, la escuela tiene que estar lista para empezar otra. Ahora, para mí eso es un proceso y creo que es lo más importante. Y nosotros contamos con el apoyo de Chapel York. Realmente ha cambiado totalmente nuestra mentalidad gracias a ellos y quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a ambos muchísimo y seguiremos trabajando por mucho tiempo más. Gracias. Muchas gracias, Nadia, por toda esta sabiduría. Es maravilloso. Como alguien que ha trabajado contigo como consultor, pues bien, me parece genial ver a la Fundación Don Cabral que aproveche la información que compartimos con ellos y que quiera implementarla en el terreno de una manera que responda, digamos, a las buenas prácticas en Brasil y más allá. Arno, muchas gracias, Stuart. Muchísimas gracias, Nadia. Fue maravilloso escucharte. Excelente presentación, excelente entrevista, Stuart. Nadia, te extraño y extraño el campus de Belo Horizonte. Sí, lo tienes aquí atrás. Sí, efectivamente. Y quizás visite Sao Paulo con mi presidente Nancy Bixen en febrero. Está casi convencida. Así que obviamente iremos a verte cuando vayamos a Sao Paulo e incluso vayamos a Belo Horizonte también. Así que fue genial escucharte. Muchísimas gracias. Y ahora pasamos a Karina, Karina Isotón, eh, consultora y miembro de la Asociación Brasileña de Captadores de Fondos. Está basada en Estados Unidos y ayuda a organizaciones brasileñas a posicionarse de manera eficaz para recaudar fondos de donantes estadounidenses y compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Tienes el micrófono, tienes la palabra. Muchísimas gracias y gracias a Fernando también por presentarme a Arnaud. Y Arnaud, gracias por recibirme hoy aquí. Las últimas semanas han sido muy difíciles para mí porque me dije, pero ¿cómo voy a compartir casi 10 años de vida en Estados Unidos en 10 minutos? Este fue todo un desafío para mí, pero bueno,
aprecio lo que han dicho Hernán y Nadia porque ellos plantearon temas muy importantes que marcarán una gran diferencia, ¿no? Con respecto a lo que voy a compartir aquí con ustedes. Lo que haré ahora es compartir mi propia experiencia al mudarme a Estados Unidos y creo que esto les puede ayudar a ustedes con lo que hacen en Brasil. Primero, cuando me mudé a Estados Unidos, bueno, fue un poco complicado y unos años después me di cuenta de que Brasil y Estados Unidos eran dos mercados filantrópicos totalmente diferentes. Entonces me dije, tendemos a invertir mucha energía y tiempo haciendo la parte más difícil de todo en nuestra vida. Y con la filantropía es exactamente lo mismo. Y lo que veo es que trabajar para pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos como bueno, pues vine hago lo mismo en Brasil y decidí trabajar más con organizaciones sin fines de lucro pequeñas y medianas en Brasil, porque para mí, según mi experiencia, creo que pueden aprender mucho unas de otras. Y como dije antes, Estados Unidos es el mercado de filantropía más grande del mundo, o sea que es un negocio gigantesco. Y en general, las organizaciones brasileñas sin ánimos de lucro no se ven como empresas, porque yo sé que Arnaud dijo que no hablaremos de política, pero tiene mucho que ver con la política en Brasil, porque la principal fuente de financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro viene del gobierno federal en Brasil. Hay mucho que se explica por nuestra historia, que sigue formando parte de la filantropía brasileña. No tenemos una gran cultura y como dijo Nadia, no tenemos una gran cultura de donaciones, sobre todo en lo que se refiere a empresas e individuos, a personas. Si alguien viene y me dice, el año pasado recaudé $500,000, que serán $100,000 más o menos. Bueno, eso no pasa frecuentemente, francamente, o sea que no forma parte de nuestra cultura. Entonces, cuando hablamos de las organizaciones sin fines de lucro brasileñas y que ellas buscan ayuda para captar fondos en Estados Unidos, yo les digo sistemáticamente, creo que están invirtiendo demasiada energía pensando solo en recaudar fondos, como dijo Hernán en su ponencia. Yo creo que en realidad la parte de financiación es el producto final de todo lo demás, pero lo que estoy tratando de decir es que cuando yo hago un mentorado en Estados Unidos, estas organizaciones sin fines de lucro me piden ayuda para resolver o arreglar un poco su plan de negocios y nunca me hablaron de esto las pequeñas organizaciones brasileñas. Esa es una gran diferencia y esto está directamente relacionado con el sistema en el que vivimos. La segunda cosa es que cuando plantean una propuesta a Estados Unidos, organizaciones o fundaciones o corporaciones en Estados Unidos, porque tienen múltiples fuentes de financiamiento, ¿no? En Estados Unidos comparado con Brasil, pues viene hay una enorme falta de datos en Brasil. Pero la gente me dice, pero somos una pequeña organización sin fines de lucro, no tenemos toda la información que nos pides. Pero bueno, esa no soy yo, esos son los grandes donantes. Así que una cosa que suelo decir constantemente es que cuando uno decide abrir su mente y sumergirse en este enorme océano que ya no es una zona de confort, que es Brasil, sino que ahora estás en Estados Unidos, vas a Estados Unidos, tienes que entender culturalmente cómo funcionan las cosas. Así que es algo totalmente diferente, un mercado totalmente diferente. Entonces, cuando uno escribe una propuesta, tiene que contar una historia muy buena de todo lo que uno hace. Se necesitan además fuentes de datos para explicar lo que uno hace. Se necesitan resultados de los programas realizados y también la mayoría de los donantes pregunta si es posible ampliar los proyectos. Y nosotros no tenemos esa información. Entonces, básicamente lo que yo veo es una gran oportunidad en Estados Unidos navegando nuevos mercados, pero también tenemos que entender la base. ¿Cuál es la base?
las cosas que vienen antes que la captación de fondos. Y los retos para los brasileños son los mismos retos en realidad para las organizaciones sin fines de lucro estadounidenses, pero más aún para Brasil porque no es nuestro entorno, sobre todo en lo que se refiere a las pequeñas y medianas organizaciones. No se pueden comparar con lo que hace una gran organización. Y las pequeñas son las más numerosas en Brasil. O sea que hay algo ahí que hacer, porque no hay nada para ayudarlas. Por eso es que necesitamos más ayuda de profesionales para por lo menos elaborar un plan de negocios. Entonces, uno de los principales desafíos es que la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro que se ponen en contacto conmigo cuando me mandan sus proyectos, la mayoría de ellas comparte PowerPoints, distintas maneras de plantear propuestas, porque eso es lo que han estado haciendo hasta ahora. Entonces, cuando yo les explico lo que tienen que hacer, les digo que este es un mercado diferente, que es que se les piden cosas diferentes. Algunas se sienten que no están listas para recaudar fondos en el extranjero, se frustran. Entonces el tema es que redactar una propuesta no es fácil, sobre todo cuando uno capta fondos en Estados Unidos. Y cuando, o sea, para redactar una propuesta hay que entender exactamente qué es lo que está haciendo la organización sin fines de lucro, por qué se ha decidido focalizar en pequeñas eh, organizaciones sin fines de lucro, porque, bueno, han hecho mucho, pero no tienen las mismas estrategias que otras organizaciones más grandes. Entonces, yo lo que veo es que hay un gran mercado ahí para ayudarlas. Tenemos excelentes profesionales que pueden ayudarlas a construir desde la base y luego sí pasar a toda la parte de captación de fondos. Entonces, lo que intento decir aquí es que hay que tratar de aprender los primeros pasos, tratar de caminar como un bebé al principio, los pasitos de un bebé y luego construir algo más sólido para captar fondos en el extranjero. Y por eso es que hay profesionales también para ayudarlos. Y como solo hay una fuente principal de financiamiento en Brasil, hay veces que a uno le da pereza ir al extranjero. Es todo un proceso. Uno tiene que formarse, educarse, y eso no forma parte de nuestra cultura. Y como las organizaciones sin fines de lucro brasileñas no se consideran empresas, una vez que uno se ve como una empresa, entonces ahí se abre la mente para entender incluso cómo funciona el mercado estadounidense. Eso es lo que yo he querido resumir aquí, que es muy importante empezar desde el inicio y al principio hay que olvidarse de que uno recauda fondos en Brasil cuando uno decide acometer el mercado mundial. Es algo totalmente diferente, es una mentalidad totalmente diferente. Y hay que invertir más en fuentes de datos. No hay fuentes de datos. Por ejemplo, la gran cantidad de pequeñas organizaciones sin fines de lucro en Brasil. eh, bueno, eso es lo que quería compartir. Hay muchas otras cosas de las que hablar, pero como acaba de decir Stuart, creo que necesitamos otro webinario y ahí sí podremos abordar toda la parte técnica de la recaudación de fondos en el extranjero. Muchas gracias, Karina. Karina, a ver, Laura, ¿podemos sacar las diapositivas para ver la bonita cara de Karina otra vez? Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat. Quizás Karina pueda contestarla desde el punto de vista de Estados Unidos. Alguien dice que la organización en la que trabajo se focaliza en chicas y mujeres y seguimos siendo pequeñas. ¿Qué organización actualmente sirve de referencia en ese ámbito? Esa es una muy buena pregunta. Muchísimas gracias. Cuando yo recibo propuestas de Brasil, ¿no? Para leerlas y verificar los principales puntos, me parece que la mayoría de los proyectos aspiran a cifras muy altas, $500,000, etcétera. Y al final del análisis uno ve que
un proyecto se podría dividir en tres diferentes. Entonces, esto aumentará las probabilidades de captar fondos en el extranjero. Entonces, para darte una respuesta específica sobre a esa pregunta, sí, hay fondos para todo tipo de organizaciones sin fines de lucro, pero tengo que leer tu propuesta para estar segura de que puedes proponer una, solo una, o si tienes más oportunidades, dividiéndola. Muchas gracias. Hay otra pregunta, quizás para Stuart, pero en realidad es para todos. Uno de los participantes dice, ¿cómo ven ustedes la perspectiva de las inversiones filantrópicas chinas en América Latina en los próximos años? Ah, perdón por la risita, pero bueno, solo puedo darles algunas ideas eh, desde mi perspectiva y probablemente contestaría de esta manera. Si uno es una organización y quiere ampliar la lista de potenciales donantes importantes, ¿no? Los que hacen donaciones importantes. Bueno, hay que empezar con la punta, la cúspide de la pirámide. Hay que empezar con aquellos prospectos potenciales que ya tienen algún tipo de inclinación o propensión y capacidad de donar a tu organización. Y si alguien está en China, mi trabajo en China fue muy, muy difícil ahí captar fondos. Lo hicimos para un cliente y luego una organización para la cual yo trabajaba, pero fue muy difícil, decía, porque había problemas de comunicación, la capacidad de compartir información rápidamente era complicada, ¿no? Sobre cómo sus donaciones marcarían la diferencia, etcétera. Yo veo una perspectiva, eh, a ver, de China en Latinoamérica voy a decir lo que dijo Nadia, va a ser una maratón. O sea, yo planearía en invertir considerablemente ahí si uno opta por ese camino, pero digamos, apostar por un juego a largo plazo y no a corto plazo. Muchas gracias. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro maravilloso webinar. Ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Hernán, Nadia, Stuart, Karina. Probablemente haremos otro webinar porque hay muchísimas cosas que conversar. Y quizás, bueno, hagamos otra reunión en breve. Nadia, nos vemos en Sao Paulo, espero, en febrero, y les deseo todo lo mejor en la campaña. Muchas gracias a todos por participar. Si necesitan apoyo, para recaudar fondos, tienen mi dirección de correo electrónico en el chat y será un placer conversar con ustedes. Así que muchísimas gracias, que tengan un muy buen día, tarde, noche, donde estén en el mundo. Muchas gracias. Adiós, adiós.